La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 10. El rescate genético de la población de Doñana. En el año 2004, las actuaciones del proyecto LIFE estaban siendo exitosas y la población del lince ibérico cambió la tendencia. Además, en esas fechas arrancó el programa de cría en cautividad y en el futuro de la especie empezó a vislumbrarse un moderado optimismo, pero los años venideros depararían un nuevo contratiempo. El programa de seguimiento genético comprobó que la población de Doñana estaba comenzando a mostrar síntomas de depresión por la endogamia, reflejada en la exacerbación de enfermedades y la reducción del tamaño de camada. El aislamiento durante al menos 150 años, unido al pequeño tamaño del núcleo, había provocado que se acumulase una gran cantidad de endogamia y no había ninguna pareja reproductora formada por ejemplares que no fueran familia directa. Así, en el proyecto Live Lince, que arranca en el año 2006, se incluye una acción de refuerzo genético para tratar de revertir esta situación. Para esta acción se seleccionaron y se liberaron en Doñana individuos de Sierra Morena que aportaron variabilidad genética al núcleo receptor. José Antonio Godoy, genetista molecular de la Estación Biológica de Doñana CSIC, Miguel Ángel Simón, director de los proyectos LIFE entre el 2002 y el 2019, Guillermo López, veterinario del proyecto LIFE Lince, y Leonardo Fernández, coordinador del equipo de seguimiento del lince en Doñana Aljarafe, nos hablan del proceso. Una de las actuaciones importantes que se hizo en su momento fue la traslocación de animales de una población silvestre remanente, Andújar, a Doñana. Doñana sabemos que dentro de lo mal que está la especie, la población de Doñana, que era la más pequeña y la que había estado aislada más tiempo, era la que más necesidad de restauración genética tenía. Y eso se hizo a partir del movimiento de animales desde otra población silvestre, posteriormente a través también de liberación de animales nacidos en cautividad. Pues en Doñana se hizo un primer esfuerzo de refuerzo genético en 2007, moviendo el primer animal de Andújar a Doñana, y hoy sabemos que eso ha sido una actuación enormemente positiva. La idea era que restaurara un poco la diversidad genética y disminuyera los altos niveles de consanguinidad de la especie, ¿no? Hoy sabemos, varias generaciones después, que eso fue un éxito y que la diversidad genética actual de Doñana es bastante mejor que la que tenía en el año 2007. En ese sentido, objetivo conseguido. La otra cosa y el último objetivo de esa actuación era mejorar la demografía de alguna manera, ¿no? Y sabemos que en los últimos años Doñana se ha estado recuperando y probablemente en buena parte debido a esa restauración genética conseguida tras la traslocación de animales. Es muy llamativo que Doñana haya permanecido pequeña, en torno a unos 50 animales de censo durante décadas, a pesar de esfuerzos de conservación, a pesar de estar protegida en un parque de baja mortalidad, etcétera, y que justo cuando, después de haber iniciado estas actuaciones de traslocación para restaurar la genética, la población haya empezado a crecer, ¿no? Y que haya superado los 100 animales el año pasado, ¿no? Por primera vez. La endogamia llevó al lince ibérico en Doñana a una situación crítica. Las enfermedades infecciosas estaban causando una mortalidad extraordinariamente alta. El tamaño de la camada se reducía, la proporción de sexos se estaba descompensando y empezaban a aparecer anomalías congénitas. Entre 2002 y 2006, las acciones de conservación del proyecto LIFE estaban siendo exitosas en las poblaciones de Sierra Morena, pero en la población de Doñana su efecto era muy pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reducimos la endogamia en Doñana si la única otra población no tiene conexión natural? Bueno, en ese proyecto LIFE, además de la acción fundamental que era iniciar la reintroducción, porque podía ser el futuro de la conservación de la especie, con los resultados de todos los chequeos sanitarios y con un problema que tuvimos muy serio de leucemia felina, hay que tener en cuenta, tan serio fue que en Doñana, que había 42 linces, pues con la leucemia felina murieron 12 o 14. Es decir, el 25 o el 30% de la población desaparece. Pero aquello resultó ser una oportunidad.
No porque nosotros lo pensáramos magníficamente, sino porque coincidió y tuvimos suerte de que hicimos las cosas en el momento oportuno. Bueno, el brote de leucemia felina del año 2007 fue un duro contratiempo que sucedió aquí en la población de Doñana. En ese momento una población de en torno a 40 ejemplares. En el núcleo de mayor densidad llegó una epidemia del virus de la leucemia felina que una vez que lo valoramos afectó a 12 individuos. Fijaos que es más de un 25%. Entonces fue bastante preocupante y en ese momento fueron momentos difíciles. Pensábamos que el núcleo se podía perder, solamente quedaba la población de Doñana y la de Andújar, y haber perdido la población de Doñana hubiera sido una catombe, ¿no? Y bueno, estuvimos todos los compañeros trabajando 8 meses sin descanso con los objetivos de evaluar los linces del campo, ver si había algún positivo, retirarlo del campo hasta que se volviese negativo, y los negativos vacunarlos. El lince llegó a esa situación porque realmente la población de Doñana especialmente tenía todos los factores para poder sufrir un brote así. Un tamaño pequeño, una zona de alta densidad, convivencia con especies, reservorio de enfermedades, que en este caso era el gato doméstico, y luego una muy baja variabilidad genética. Por otro lado, se había estado estudiando por parte de investigadores de la estación biológica la variabilidad genética tanto de las poblaciones de Andújar como la de Doñana. Se había visto que no es que fuera para tirar cohetes, pero la de Andújar era mejor que la de Doñana, probablemente porque había estado mejor comunicada con otros núcleos de población. La de Doñana había estado mucho más aislada y prácticamente eran familia todos, eran hermanos con hermanos, primos, cuñados, el otro, un desastre completo. Entonces se unen las dos cosas, la leucemia felina, que nos hace desaparecer, sobre todo una zona de Doñana que se llama Matagorda, prácticamente la población que había allí, sobre todo de machos, no sé por qué, con el refuerzo genético. Y decidimos que en ese momento, que en ese sitio todavía quedaban algunas hembras, coger un lince de Andújar que se llamaba Valla y lo soltamos en Matagorda en diciembre, cuando empieza el celo. Claro, el Valla allí se lo pasa fenómeno. Y tan fenómeno que en el primer refuerzo genético, que fue de esa manera como he contado, pues los resultados fueron magníficos. Dejó preñada alguna hembra, empezamos a tener cachorros y empezó a recuperar la población. Es decir, una estrategia de refuerzo genético que llevábamos pensando, dando la vuelta, esto cómo lo hacemos, gracias a la leucemia felina damos el paso, nos la jugamos un poco y nos sale bordado. Y entonces fue magnífico, porque a partir de ahí la población de Doñana, que había estado en un impasse, no se movía, estaba en torno a 40 ejemplares, 40, 42, hacíamos las acciones de conservación, hacíamos la unidad de recuperación de territorio, 42, hacíamos no sé qué, 41, no pasaba. Empezamos con el refuerzo genético y la población de Doñana empieza a crecer. Muy probablemente no, seguro, gracias a que se incrementa mucho la variabilidad genética de la población de Doñana. Por refuerzo genético hicimos otro cercado, lo preparamos allí, llamamos a Melody, que era la que había estado trabajando con los leones en África, no era cualquiera. Estuvimos visando todos los cercados, cuál era el sistema, intentamos inventar cómo podíamos hacer que Valla se quedara dentro del cercado, pero que las hembras entraran. Una cosa con un dispositivo que se le ponía en el collar y cuando iba a salir le daba, se volvía. Una historia muy compleja, que luego no hicimos nada. Nos conectábamos allí en Doñana, Gema, que era la responsable del refuerzo genético, era la que estaba en Doñana, magnífica persona además, y yo nos conectábamos por el Sky ese, viendo las cámaras, porque pusimos unas cámaras para hacer un seguimiento. En Doñana aquí ya era de noche, en Doñana todavía no había anochecido, se notaba mucho la diferencia y hablábamos por los dos, abrimos la puerta ya, no, espérate. Era una historia que luego todo eso se simplifica hasta hoy día, que nada de eso se hace, porque no es necesario, no. Allí nos metíamos en la caseta, nos metíamos en el saco, porque en Doñana hace muchísimo frío. Baja la temperatura y como hay muchísima humedad, te pela de frío. Yo me metía en el saco, teníamos una caseta de vigilancia donde controlábamos, y yo me metía dentro del saco allí, así, helado de frío, toda la noche allí. Se han liberado desde diciembre de 2007
se han liberado 11 animales diferentes, que ahora mismo no me sé la ratio, pero probablemente casi al 50% no, se han liberado más machos que hembras. Y de esos 11 animales solo han conseguido reproducirse de momento 3. Entonces, bueno, hay que continuar con el reforzamiento genético. Los 3 animales que se han reproducido, los 3 son machos y actualmente no vive ninguno de ellos. Recuerdo que las liberaciones que hemos hecho de animales que procedían indistintamente o del medio natural, de la otra subpoblación remanente de Andújar cardeña o bien de centros de cría, han sido liberaciones diferentes. Hay que tener en cuenta que los primeros reforzamientos genéticos también fueron las primeras translocaciones y son anteriores a las primeras reintroducciones. Esas primeras experiencias fueron sueltas blandas, teniendo mucho más en cuenta el escenario favorable para conseguir un resultado exitoso. Unas han sido blandas, otras han sido duras, unas han sido en fincas más protegidas del interior del Parque Nacional, otras han sido en zonas más públicas que tenían mejores condiciones ambientales. Entonces, bueno, siempre es una experiencia muy emotiva, porque el liberar a un animal del que espera que de alguna manera sus genes se queden en la población, que es el objetivo principal por el que se liberan, ¿no? Rápidamente, estos esfuerzos comenzaron a hacerse efectivos. La variabilidad genética se recuperó y los ejemplares mixtos demostraron tener mayor eficacia biológica que el resto de la población. Cuando veo que el refuerzo genético y las reintroducciones funcionan, me quedo admirado, vamos, me quedo completamente perplejo. Porque eran unas actuaciones que habíamos estado pensando mucho, y yo tengo que reconocer aquí ahora que el día de antes del refuerzo genético que íbamos a soltar a Valla, yo estaba en Sevilla porque lo soltábamos el día siguiente en Doñana. Yo estaba con muchísimas dudas, diciendo, tenemos que soltar, o sea, es razonable desde el punto de vista biológico soltar un lince de Doñana, de Andújar, Valla, que es macho, capturado en Andújar, soltarlo en Doñana, o tienen genética diferente, son diferentes. Yo tenía muchas dudas, porque sabíamos que estaba aislado. Doñana, la población de Doñana había estado aislada y había evolucionado de forma paralela probablemente a la de Andújar, pero es decir, ¿es razonable meter a este bicho allí o no? Y luego los resultados que aquello dio, desde luego que merecieron la pena y yo creo que abrieron unos caminos muy claros hacia la conservación de la especie de manera global, hacia ya la península ibérica, porque las dos acciones se vieron que eran posibles, que se ejecutaban bien, que los linces respondían de manera magnífica y aquello daba posibilidad de recuperar la población a nivel ibérico. El reforzamiento genético de la población de lince de Doñana fue una de las apuestas más importantes para la recuperación de esta subpoblación, y es cierto que ocurre con todas las especies que cuando aumenta la heterocigosidad y la variabilidad genética, lo normal es que los animales tengan más posibilidades de respuesta a las distintas situaciones que se pueden encontrar. Y en ese sentido, por ejemplo, sí es muy significativo que los primeros descendientes mixtos de animales de Sierra Morena con animales de Doñana presumían un cierto vigor híbrido. Sí es verdad que esos animales parecían más eficaces por el simple hecho de que ocuparon los mejores sitios de la población muy rápido, y esos mejores sitios eran las zonas con mejor densidad de conejos. Entonces, bueno, daba la sensación de que esos animales tenían un poquito de mejores capacidades para conseguir eso en tan poco tiempo. Luego también parece que está aumentando el tamaño de camada, un efecto directo en la productividad. También puede achacársele probablemente a esos recombinantes o a esos animales descendientes del reforzamiento genético. El refuerzo genético supuso un gran paso para la conservación del lince ibérico en Doñana. Las poblaciones se fortalecieron y dispersaron, pero ¿y ahora qué? Desde ya y los próximos años yo creo que la idea es que mientras que se estén haciendo esfuerzos de liberación, va a haber que implementar este tipo de gestión genética que hemos realizado hasta la fecha, que consiste pues, en tener un seguimiento muy fino de los animales que se liberan, quién sobrevive, quién se queda, quién se reproduce, y ajustar, elegir muy bien qué animales se van liberando a continuación, ¿no? Eso permite maximizar las probabilidades de éxito de cada población reintroducida. Eso habrá que mantenerlo siempre que se estén liberando animales. Yo creo que merece la pena hacerlo. Una vez que las poblaciones crezcan, alcancen su capacidad de carga
y empiecen a tener una dinámica interna donde ya no sea necesaria la liberación de animales, pues podríamos relajar un poco esa gestión genética y pasar a una gestión más basada, en lugar de estar basada en individuos, basada en poblaciones. O sea, lo que nos interesa es que la población no se deteriore, y para eso, bueno, sí, un seguimiento más esporádico de la diversidad genética y la endogamia de cada núcleo, que nos permita decidir si hay que hacer actuaciones puntuales de restauración, como se hizo en Doñana en su día, para corregir una situación que se deteriora, pues eso, bueno, puede ser el escenario previsto dentro de unos años, ¿no? Cuando las poblaciones se consoliden. Los momentos más emocionantes de la conservación, pues yo creo que uno de ellos era muy repetido además, que era cada vez que soltábamos un bicho. Es decir, que yo he soltado mucho, otras veces cuando venían gente de más enjundia, pues lo soltaban a ellos, claro, los políticos lo soltaban a ellos. Pero cada vez que hacía así, veía el lince correr, eso era uno de los momentos. Eso era, y es muy repetido porque hemos soltado linces aquí, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Portugal, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también es muy emocionante todo lo que hemos contado de Valla, el macho este que capturamos en Andújar y soltamos allí. Cómo lo seguíamos en el cercado, cómo se encogió con las hembras. Era Matagordas, que Matagordas hay que conocerlo. No es difícil verlo. Entonces veía al bicho, veía a la hembra y decía, hoy estoy haciendo algo gordo, ¿eh? O pensaba. Yo llegaba muchas veces a mi casa y decía, hoy no. Pero otras veces llegaba a mi casa, cuando ya te sientas, abre una cerveza fresquita y dices, hoy me he lucido yo. Hoy he disfrutado, hemos hecho cosas importantes. He disfrutado muchísimo, muchísimo. Yo soy un privilegiado. Yo considero que soy un privilegiado. Toda mi vida, además. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Lince Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.